¿Listo? Y al finalizar, entonces, en el chat completo y el curso, para saber quiénes estuvieron presentes. ¿De acuerdo? Listo. ¿Están viendo la presentación? No se ve nada. No, profe. No, profe. Yo ya sí. Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces, la nutrición se supone que es un mecanismo, es una forma por la cual todos los seres vivos, todos los organismos absorben o requieren o utilizan o consumen la materia y la energía necesaria para todas las funciones del cuerpo. ¿Listo? Entonces la nutrición la dividimos en dos puntos. La nutrición autótrofa, que recuerden que la realizan las algas, la realizan las plantas y la realizan las bacterias. Recuerden que las algas no son plantas, pertenecen a otro reino. ¿Alguien recuerda a qué reino son? ¿A qué reino pertenecen? Pertenecen al reino protista. La nutrición heteropropia de los animales, los protistas que son fungoides y eh, las bacterias. ¿Listo? Entonces recuerden, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa básicamente es la capacidad que tienen ciertos organismos de fabricar sus propios nutrientes, de procesar su propio alimento. Obviamente, dentro de las bacterias hay un grupo de bacterias especiales que se llaman cianobacterias, que tienen la posibilidad de fabricar sus nutrientes. En el reino protista pues están las algas y obviamente las plantas. En las plantas, el proceso específico es el que llamamos la fotosíntesis. En la fotosíntesis hay una absorción de nutrientes a partir de la raíz. Esos nutrientes suben o esas sales minerales suben por el tallo en un tejido que se llama el xilema, llega a la hoja, allá se utiliza para la fabricación de azúcares y esos azúcares se reparten por la planta en un tejido que se llama el floema. Entonces aquí lo tenemos. Si ven la hoja representa o es la parte fundamental de la fotosíntesis. ¿Dónde se hace fotosíntesis? En todas las partes verdes que tiene una planta. O sea, que se hace más fotosíntesis en las hojas que en los tallos, pero en los tallos a veces, dependiendo en la fotosíntesis. Fotosíntesis, se necesita la energía o la luz solar, se necesita dióxido de carbono que la hoja absorbe, se necesita agua que viene del xilema, que de la raíz, algunas sales minerales y el pigmento específico, que en las plantas se llama clorofila. Hay clases de clorofila, pero no vamos a entrar en detalle ahí. Por ahora solamente necesitamos saber que la clorofila es de color verde. Esa clorofila atrapa la energía solar, hace muchas reacciones químicas para producir una sustancia que se llama el ATP. El ATP, si lo recuerdan, lo vimos al principio cuando estábamos hablando de la célula, esa es la energía para que los organismos trabajen. Y a medida que van trabajando los organismos, van produciendo, en este caso la planta va produciendo un azúcar que se llama glucosa. La glucosa es un tipo de carbohidrato, ya vamos a mirar más adelante. Hay muchos otros azúcares, esos azúcares se acumulan en la planta, a veces en el tallo, a veces en los frutos, y dependiendo pues del tipo de planta, los frutos pueden estar en las ramas, o pueden estar en la raíz, o puede ser el mismo tallo. Por ejemplo, en la caña de azúcar. La caña de azúcar hace fotosíntesis y todo el azúcar se acumula en el tallo de la caña. En otras plantas, como por ejemplo los tubérculos, como la papa, la zanahoria, la remolacha, la yuca, el ñame, todos ellos están en la raíz y es allí donde se acumulan todos los azúcares que se hacen en la fotosíntesis. ¿Listo?
La fotosíntesis se realiza en dos momentos, uno de día y otro de noche. En el día, pues se absorbe toda la luz solar, se absorbe el dióxido de carbono y en la noche se procesa ese dióxido de carbono para formar azúcares que se van a distribuir por la planta. Entonces, ustedes pueden ver a mano derecha está de día, ahí la flecha roja indica quién está entrando y la flecha azul indica quién está saliendo. El dióxido de carbono entra a la planta para construir los azúcares, el oxígeno sale, ese oxígeno es el oxígeno de la molécula de agua que se rompe para poder formar el azúcar. ¿Listo? Hay unos nutrientes, en la figura están como macroelementos, microelementos, ellos se utilizan para formar clorofila, para formar partes de la planta, para poder participar en todas las reacciones químicas que suceden en las hojas, en las células de las hojas y en las células del tallo. La nutrición heterótrofa, pues es de los seres vivos que no pueden procesar o utilizar la materia inorgánica, lo del ambiente, para... ¿Qué les toca a ellos? A ellos les toca buscarlos. Una diferencia entre las plantas y los animales no necesariamente es que se mueven y las plantas no, porque hay plantas que atrapan a otros seres vivos y los dejan descomponer dentro. Una diferencia puntual entre las plantas y los animales es que las plantas pueden utilizar la materia inorgánica como el agua y el dióxido de carbono para producir. En cambio, los animales y los que tienen nutrición heterótrofa, pues no. Ellos tienen que buscar los nutrientes en otros seres vivos. Hay tres etapas de la nutrición. La ingestión. Básicamente la ingestión es poner el alimento en la boca o en el tubo digestivo. La digestión, que es el proceso de transformación del alimento en sustancias más asimilables o palabras más, palabras menos, es básicamente procesar el alimento para extraer los nutrientes. Y la absorción es cuando los nutrientes pasan al sistema circulatorio que los lleva a toda la sangre. En los animales más simples, pues la absorción es directa. ¿Qué quiere decir eso? Que se absorben los nutrientes pasan del sistema digestivo a las células directamente para que les lleve los nutrientes. Pero en animales más complejos como los mamíferos, incluido el ser humano, de una circulación y esa circulación les lleva los nutrientes a cada célula del cuerpo, a la célula de la cabeza, a las células de los ojos, a las células de los pies, y de esa manera pues todas las células necesitan o obtienen los nutrientes para poder funcionar. Tenemos dos clases de sistemas digestivos. El sistema digestivo simple, que básicamente consta de un tubo que tiene una entrada y una salida. O que es un saco, solamente tiene un orificio de entrada y ese orificio funciona como entrada y salida. Los sistemas complejos pues son un tubo digestivo con una entrada y una salida, pero además tiene unas glándulas que le permiten procesar el alimento. Entonces, si nosotros miramos los sistemas digestivos, podemos ver en la parte superior el de una paloma, un ave. Entonces podemos ver la entrada. ¿Cuál sería la entrada? El pico. La salida pues sería el recto. Y eso es un tubo que va caminando, parece un tubo de como esos laberintos que hay en los juegos. Es básicamente lo mismo. Y tenemos partes como el hígado, que son glándulas adicionales que ayudan a procesar ese alimento. En el centro, por ejemplo, tenemos el de la hidra, que tiene un orificio de entrada donde la flecha indica alimento, la flecha de entrada indica alimento y la flecha de salida desechos. ¿Qué hace la hidra o qué hacen estos animales invertebrados? Entra el alimento, lo procesan y todo lo que no les sirve vuelven y lo expulsan por la misma entrada. O sea, es un orificio de entrada y salida. En la parte inferior, en la izquierda, aquí como de naranja, tenemos a la esponja de mar. La esponja de mar entra el agua directamente y le lleva el alimento a cada célula que conforma la esponja.
Ellos no tienen orificio de entrada ni de salida, simplemente absorben el alimento. En la parte de arriba tenemos a una lombriz y vemos que es básicamente como un túnel, un tubo directo. No hay glándulas, no hay hígado, no hay páncreas, no hay nada de eso. En la de abajo, el aparato digestivo de los insectos, todos los insectos tienen un trayecto muy similar, pero tienen diferentes secciones, como por ejemplo el buche, tienen la molleja y en la parte final, pues el intestino. Una diferencia es la boca de los insectos. Se han fijado, los insectos tienen unas bocas especiales que parecen tenazas, que parecen alicates, que les permite romper y atrapar. Los arácnidos, como la araña, el escorpión, el alacrán, ellos tienen más bien como como unos dientes grandes, unos colmillos grandes que se llaman palpos. Es diferente a la disposición. En una hormiga, por ejemplo, ellos tienen una tenaza, pero en las arañas ellos tienen como unos colmillos grandes y muy gruesos que simplemente funcionan como pulgares o como dedos para atrapar el alimento. La diferencia, por ejemplo, de las aves no tienen boca ni tienen dientes, tienen pico. Y el pico les permite tomar el alimento y toda la digestión mecánica, o sea, el proceso de romper el alimento sucede en el buche. Muchas aves lo que hacen para triturar el alimento es consumir o colocar piedras y a medida que el buche se mueve, las piedras se mueven y machacan el alimento. El sistema digestivo de los mamíferos es casi que igual al del ser humano. El sistema digestivo tiene 4 funciones principales, que es la destrucción mecánica o digestión mecánica. ¿Qué es eso? Que es romper el alimento. ¿Nosotros con qué rompemos el alimento? Con los dientes. Entonces recuerde que hay 4 clases de dientes. Están los incisivos, que son los del frente, permiten rasgar, los caninos, los premolares y los molares, que funcionan como molinos que machacan el alimento, ¿sí? En algunos animales, por ejemplo, los incisivos, que son los comúnmente llamados eh, dientes de conejo, pues simplemente están ahí y comienzan a crecer porque les permite desgarrar el alimento. Por ejemplo, en los castores. Si ustedes han visto un castor, él es dientoncito. Y esos dientes le permiten rasgar la madera y rasgar el alimento. Los conejos, los hámsters, los ratones, las ratas tienen los incisivos muy largos para poder rasgar el alimento. Los caninos, comúnmente llamados los colmillos, pues son propios de los carnívoros y les permite rasgar, les permite romper el pedazo, arrancar el pedazo de carne. Entonces todos los animales que comen carne tienen caninos más desarrollados. Yo creo que ustedes ya saben que los caballos, por ejemplo, no tienen caninos, solamente tienen premolares y molares. Ellos no tienen colmillos. Los premolares y molares, como les decía, machacan el alimento, lo trituran, ¿sí? Como si les diéramos golpes al alimento con un mazo. Es básicamente la función. Entonces, la primera parte de destrucción mecánica sucede en la boca, al morder, al triturar, ¿sí? La lengua tiene una función de batidora. Lo que hace es batir el alimento, moverlo de un lado al otro, y la saliva se va mezclando ahí con el alimento para poder ablandarlo y poder absorber una cantidad de azúcares ahí. La saliva, que está en las glándulas salivales, hace una parte de destrucción química. ¿Qué es eso? La saliva tiene una sustancia muy propia y muy común de ella que le permite procesar los azúcares. Entonces, digamos, cuando usted en domingo come algodón de azúcar, se deshace por la saliva, por la sustancia, la enzima que tiene la saliva para descomponer ese azúcar. Por eso usted llega y lo toca y ya no siente nada más. Todos los azúcares se han disuelto químicamente. Cuando uno mastica en la boca y mezcla el alimento con la saliva, se produce algo que se llama el alimenticio, que va bajando aquí por este tubito rosado, si lo alcanzan a ver. Ese tubo rosado se llama esófago. Y ahí baja y baja al estómago. En el estómago se hace otra parte de destrucción química.
Es decir, hay reacciones químicas con un ácido que se llama el ácido estomacal. El estómago se mueve, se sacude como una bolsa que se va moviendo y se va mezclando todo lo que hay por dentro, como parece en el experimento de de la actividad 4. Entonces, la bolsa se va sacudiendo, lo mismo sucede con el estómago. Pero es para sacudir el estómago. Él mismo se sacude solo, con los músculos que están alrededor del estómago. Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos. Son movimientos muy comunes. De pronto usted a veces dice que le cruje o le suena el estómago o le suena la barriga. Básicamente son los músculos del estómago que hacen mover el estómago, aun cuando no tiene alimento. Ese es un movimiento constante y repetitivo. A veces más, a veces menos, pero eso es un movimiento automático. Esta parte que parece aquí redondita, se ve más roja, ese es el hígado. El hígado produce la bilis. La bilis es un jugo gástrico que llega al estómago y al intestino y comienza a absorber, a separar los nutrientes del alimento. Del estómago se forma el quimo con toda esa mezcla de ácido estomacal, de bilis, de otros jugos gástricos, se va moviendo hacia el intestino delgado. El intestino delgado es muy largo, por eso está aquí amontonadito. En el intestino comienza la parte de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es un colador. Separa los nutrientes que van a ir a la sangre de lo que no puede procesar el sistema digestivo. Por ejemplo, que usted se comió un frijol y el frijol no lo masticó bien, llegó al estómago entero, en el estómago no se disolvió, entonces los nutrientes que debería tener el frijol deberían pasar al intestino, pero como no se absorbió, él debe salir del cuerpo. O las cáscaras o las pepas que uno a veces sin querer se come. Eso es todo ese alimento que no es procesado o las cosas que no son útiles deben salir del cuerpo. Entonces ellas salen por el intestino grueso. Hay un proceso hay un viaje más o menos por todo el intestino grueso que aquí está pintado de color verde, pero no es verde. Es solamente para poderlo ver. Este intestino de color verde es el intestino grueso y comienza a viajar todos los desechos, el agua que no se necesita del cuerpo y va a salir por el recto y el ano. Una cosa es expulsar el alimento en el proceso de eliminación y otra cosa es la excreción, que eso lo vamos a ver después. No, en otro momento. La eliminación es cuando se saca del cuerpo todo aquello que no es útil o que no le sirve o que no pudo digerir, que no ni se masticó ni se disuelve en el estómago. Recuerde que en el intestino es donde ocurre la absorción. El intestino tiene muchos pelitos que permiten llevar los nutrientes a la sangre y en la sangre viajan a todas las partes del cuerpo. ¿Qué es la alimentación? Es ingerir el alimento, básicamente. ¿Qué es la nutrición? Transformar el alimento o extraerles los nutrientes al alimento. ¿Cuál es la diferencia puntual? Que en la alimentación el alimento no se cambia, no se transforma, no se procesa. En la nutrición sí se procesa. Cuando el alimento o los nutrientes, mejor, llegan a las células, hay unas reacciones químicas que permiten elaborar energía, consumir energía en forma de ATP, y eso se llama metabolismo. Que el metabolismo de una persona es muy alto, significa que hay muchas reacciones químicas para producir mucho ATP, tener mucha energía y funcionar. Que el metabolismo de una persona es muy bajo, significa que esas reacciones químicas preparan muy poquito ATP, entonces tienen muy poquita energía. ¿Sí? A eso le llamamos metabolismo. La forma de comer o la forma en que yo como y las costumbres que tengo a la hora de comer se llaman hábitos alimenticios. Entonces, todas las personas tenemos hábitos o costumbres alimenticias diferentes en todos los países del mundo. ¿Qué pasa en Colombia? La mayoría, pues, come lo que hay, dependiendo de la cantidad de dinero que tiene para comer o la cantidad de veces que come al día. Recuerde que una persona normal
debería comer 5 veces al día, pero no así platos gigantescos, sino porciones muy medidas. Desayuno, onces, almuerzo, medias nueves y comida. Y esos cinco momentos de alimento, pues deberían estar en horas específicas. Yo no puedo desayunar hoy a las 9, mañana a las 11, pasado mañana no desayuno sino almuerzo, porque eso va a dañar mi cuerpo y me va a producir una cantidad de enfermedades. A veces la televisión, la radio, el internet nos llena de propagandas o nos llena de consejos para comer, ¿no? Que haga tal dieta para adelgazar, tal dieta para sacar músculo, ¿sí? Y pues eso también influye y constituye un hábito alimenticio. A veces uno se provoca en las propagandas, ay, qué rico ese pollo asado, qué rico ese sándwich, ay, esos dulces se ven como chéveres, uy, qué rico una Coca-Colita fría, o una Pepsi, una manzana, una bicola así bien fría, o no, que es que yo estoy muy cansado, a las 4 de la tarde me tomo un Vive 100, ¿sí? Ese tipo de cosas influyen en la alimentación y de alguna manera eso también nos lleva a no tener los nutrientes necesarios. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo como o almuerzo todos los días arroz con huevo. Lunes arroz con huevo, martes arroz con huevo, miércoles arroz con huevo, el jueves cambio y pongo huevo con arroz, el viernes huevo con arroz y así. Pues voy a tener una cantidad de energía porque el arroz es un alimento importante, es un carbohidrato, es una harina, está hecha de azúcares, bien, pero no voy a tener las suficientes vitaminas, los minerales como el hierro, el fósforo. El huevo me aporta aporta una proteína, pero pues no voy a construir músculos a punta de huevo porque pues no es la proteína suficiente. Y lo que va a hacer es acumular azúcares, esos azúcares los acumulo como con forma de grasa y quedo como el niño de la foto de arriba, todo gordito. La idea es con variado, en cantidades pequeñas y de alguna manera tener acceso a todos los nutrientes que yo necesito. ¿No? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, apúntelo por ahí, memorícela y al final hablamos. ¿Listo? Hay muchas sustancias que son nutritivas para el cuerpo, o sea, que son importantes, que nos aportan energía o construyen los tejidos del cuerpo, los órganos, nos permite crecer, ya sea para arriba o los lados. Tenemos tres que son supremamente importantes, que consumimos todos los días: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Qué son carbohidratos? Básicamente son azúcares o harinas. Una harina está hecha de muchos azúcares. A nivel de molécula, ellos están hechos de carbono y oxígeno. Ellos nos aportan la energía de manera inmediata. Es decir, yo me como un dulce y me siento activo, me como un pan y me siento activo, pero solamente durará lo que dure ese azúcar en mi cuerpo. Cuando ya se acabe el azúcar de mi cuerpo, entonces ya voy a sentirme con una energía baja. No solamente en actitud, sino en la función de las células. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos básicamente son grasas, membrana celular. Por lo tanto, los lípidos construyen a las células. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que están armadas, con quiénes están acompañados, qué otros elementos químicos están. Ellos proporcionan energía y son sustancias de reserva. ¿Qué significa eso? Que cuando yo consumo grasas, mantequillas o grasas naturales o el gordito de la carne, todo eso lo voy a guardar para el futuro. ¿Y cómo se acumula? En forma de grasa del cuerpo. Entonces voy engordando. Y a medida que yo voy consumiendo la energía de los carbohidratos, debería consumir la energía de las grasas. Pero si yo no hago una actividad física eh, regular, o sea, 2 o 3 veces al día o todos los días, pues esa grasa se va a acumular, 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 acumular y voy a engordar. Comer grasa no es malo. Lo malo es comer mucha grasa
y no usarla. ¿Sí? Un poco más de calor, sí, me protege contra el clima frío, pues yo debo usarla haciendo ejercicio o haciendo una actividad física. Si no hago actividad física, pues hay grasa. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes hechas de aminoácidos. Esos aminoácidos forman los tejidos de los animales. Las cáscaras o las cubiertas de algunos granos como el frijol, la alberja, la lenteja, el garbanzo, el maní. Las proteínas me ayudan a construir partes del cuerpo, músculos, me ayudan a reemplazar el tejido del corazón, del hígado, de los pulmones, me ayudan a hacer crecer el cabello, las uñas, ¿sí? Entonces lo que hacen es son como ladrillos que me permiten a mí construir mi cuerpo a medida que voy creciendo. Entonces es importante. Yo no puedo dejar de un día para otro de comer carne, como hacen algunas personas vegetarianas o veganas. Yo tengo que llevarlos eso. Y mi cuerpo necesita proteínas. Entonces necesito buscar proteínas de origen vegetal. Si yo dejé de comer carne o de comer huevo, de comer cualquier cosa de los animales, entonces necesito reemplazarlo por proteína vegetal. ¿Cuál es el problema? Que las personas procesamos la proteína muy lentamente, muy lentamente. Entonces necesito acostumbrar a mi cuerpo a que lo pueda procesar. Por eso las personas vegetarianas son más flaquitas que los carnívoros. Las vitaminas son importantes porque ayudan al funcionamiento. Construyen cosas como las enzimas, que son sustancias químicas que favorecen las reacciones químicas dentro del cuerpo. No las hace el cuerpo, no las procesa y tampoco las guarda. Es decir, vitamina que yo como, la uso o la desecho. A las hidrosolubles, que se disuelven en agua, y las liposolubles, que se disuelven en grasas. La mayoría de frutas tienen vitaminas, todas las frutas tienen vitaminas, muchos vegetales, muchas verduras y productos animales. Tienen pequeñas cantidades de vitaminas porque ellos han quedado las vitaminas en su cuerpo, pero nosotros no podemos guardarlas. Es decir, que si yo me enfermo de algo por falta de vitaminas es porque no las tomo, no están en mi comida, no están en mi alimentación. Los minerales, pues, son elementos químicos que se absorben de los vegetales, que construyen partes del cuerpo o tienen que ver con formar el cuerpo o con las células del cuerpo. Las posibles. Entonces tenemos algunas en el cuadro. El hierro, por ejemplo, participa en está dentro de los huesos del cuerpo. El fósforo forma parte de las membranas celular, del material genético que está dentro del núcleo, sobre todo del crecimiento, del metabolismo. El azufre pues forma proteínas para la construcción de tejidos, o sea, de partes del cuerpo. El potasio tiene una labor importante en el sistema nervioso. El agua es importante, yo no puedo reemplazar ningún líquido que no tenga agua, yo no puedo dejar de tomar agua, que por X o Y bebida no. De hecho, esas bebidas pueden tener una parte de agua suficiente, la que yo necesito. El agua es importante porque forma una parte crucial, casi el 70% de la masa que tiene una persona es agua. Entre las células, por dentro de las células, alrededor de las células que hay, agua. Entonces es importante. Todo lo que sucede dentro del cuerpo sucede dentro del agua que nosotros tenemos. O sea, todas las reacciones químicas que hay dentro de una célula se realizan en el agua de la célula. Los nutrientes se mueven a través de sangre y agua.
Entonces necesito todo. Para expulsar los desechos de la digestión necesito agua. Entonces es importante para todo. Y si yo tengo calor, sudo. ¿Y qué sudo? Agua. Pero necesito reponerla. Recuerde que un agua apta para el consumo debe ser potable, o sea que no debe tener ninguna bacteria, ningún protista, ningún microorganismo puede vivir en el agua que yo me va a tomar. Debe tener suficiente aire, o sea que debe haber mucho oxígeno dentro del agua disuelto. Y obviamente tengo que hervirla. En las tiendas debe haber un proceso para haberla limpiado. Si yo desconfío de esto, voy a tomar agua de la llave, es mejor hervirla, más o menos por 15 minutos, dejarla enfriar y ya la puedo tomar. Si yo la dejo enfriar, debo taparla para que no le mugre o microorganismos que están por ahí flotando en el aire. Obviamente el oxígeno es supremamente importante, porque además de estar en las moléculas del cuerpo, es lo que yo utilizo para poder funcionar. Recuerde que el oxígeno se mezcla con el ATP para producir toda la energía y mantener las células vivas. Y si las células están vivas, pues yo estoy vivo. El oxígeno es supremamente importante para todos los organismos. El oxígeno puede estar disuelto en el agua, por eso los peces lo respiran, o en el aire, formando una mezcla homogénea, ¿no? Pero que yo solamente de ese aire voy a utilizar el oxígeno. Es importante para todos los procesos de los seres vivos. Todo tiene que ver con oxígeno, con agua. Y pues es una parte importante de la energía del cuerpo. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. ¿Duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Algún aporte? Yo sí quisiera pues complementar un poco para que pues cerrar todo. Hagan cuenta que la nutrición es como un carro que requiere gasolina, ¿sí? La gasolina es ese alimento, pero un carro solamente con el alimento puede sostenerse, subsistir. No, él requiere de más cosas que lo equilibren. Lo mismo sucede, haga de cuenta, con el ser humano. El hecho de que como ponía el ejemplo el profe, no solamente consumir arroz o consumir carne nos va a decir que vamos a estar sanos. Nosotros necesitamos alimentarnos equilibradamente y bien. Si ustedes que están incursionando en el tema de los youtubers, de la gente que hace ejercicios y miran en redes sociales, esa gente que se alimenta saludable, que digamos son delgados y hacen ejercicio, ellos buscan una alimentación saludable y es una alimentación balanceada, equilibrada. O sea, ellos consumen proteínas, grasas, carbohidratos, porque todo esto lo requiere el cuerpo. Adicional a eso también se necesitan las vitaminas y los minerales. Hay que tener en cuenta que todo tiene que ser nivelado. O sea, hay un dicho muy común que dicen que todo en exceso es malo. Y es así, si ustedes se exceden, por ejemplo, con la ingesta de vitaminas, se pueden enfermar. A pesar de que las vitaminas son buenas para nosotros, algunas vitaminas en exceso nos pueden perjudicar. ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta con respecto a nutrición autótrofa, heterótrofa? ¿No? ¿Todo clarito? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Las guías, alguna pregunta de la guía que no entiendan. ¿Cuál? No, profe, todo lo estoy entendiendo correctamente. De la parte de aplicación, la idea no es que usted busque en internet, la idea es que usted, con la información que está en la guía, usted le echa cabeza, lo piensa, lo procesa y responde las preguntas. ¿Hay alguna de esas preguntas que no entienda? ¿Todo claro? ¿Todo Una pregunta, profe. En la guía, en la actividad 4, Dígame. hay que enviar fotos.
¿Hay que enviar fotos del proyecto, del experimento? Eso ahí pues ya es cuestión de cada uno si puede enviar la foto, ya es una cuestión ya de cada uno. Mi interés es respecto al experimento, es decir, la pregunta 3 que habla sobre que en el alimento, qué nutrientes son los que se absorben del cuerpo, pues no me va a escribir el listado de nutrientes que sale en la guía, sino lo que en el experimento me interesan más las 3 preguntas, pero si manda la foto no le doy ningún inconveniente. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna De otra nada. pregunta? Veremos por acá. No, señor, no, señor, no, no, no. ¿Todo está claro? Conste que todo claro. Conste que todo claro. Hablen ahora o Que queden para conste. siempre. Bueno, ¿Listo? Sí, profe. Por favor, lo escribe o una llamada o al correo. Todo lo que no entienda, por favor, pregúntelo. ¿Sí? igual cualquier cosa estamos pendientes. Siempre es un gusto saludarlos. Entonces, Niños, no se les olvide que esta guía tienen que entregarla esta semana porque ya se viene la guía número 5. Señora. ¿Listo? Gracias. Sí, señora. Bueno, pues siempre es un gusto saludarlos, juiciosos, que tengan un resto de día bonito. y entonces no es más por el momento. La pasen bien, que distribuyan su tiempo. Y dedíquenle tiempo a leer la guía otra vez si lo necesitan. ¿Listo? Listo. Juiciosos mis niños, que me les vaya muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao, juiciosos. Muy bien. Juicio. Chao. Feliz día, profe. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.